hola a todos y todas. Hoy les pensaba hacer este video para mostrarles sobre el tema de Minimax y poder continuar con el trabajo de laboratorio. Así que me parece que ya trabajaron esta parte de qué es Minimax, qué es el algoritmo con esta Estefanía. Entonces ya nada más voy a hacer referencia al trabajo que ya está en la plataforma al respecto. Pero lo que sí podemos empezar a trabajar nosotros sería ver el pseudocódigo. El pseudocódigo lo pueden consultar en el libro, está en el de Russell y Norvig, pero yo más bien voy a referirme al pseudocódigo que está disponible en la Wikipedia porque es más compacto y creo yo que es un poco más fácil de realizar la aplicación y de ver un ejemplo. Entonces, brevemente para recapitular, la idea de Minimax es relativamente sencilla. Lo que intentamos es minimizar pérdidas y maximizar ganancias. Entonces eso va muy bien con la idea de una persona que está jugando un juego de mesa como el de Otelo. Si le echamos un vistazo rápido al pseudocódigo, lo que requiere es que le pasemos el nodo inicial de un árbol, a qué profundidad queremos hacer la búsqueda e indicarle si vamos a estar en un estado de maximización o en un estado de minimización. Y a partir de eso se siguen tres reglas principales, que es saber si ya llegaste a la profundidad deseada o el nodo que estás revisando del árbol es una hoja, es un nodo terminal, que sería esta parte de aquí, o el caso para cuando maximizamos o el caso para cuando minimizamos. Entonces ahorita esa es la idea general del pseudocódigo. Al final solamente nos va a devolver un único valor, un valor numérico, y nosotros le vamos a dar la interpretación a ese valor. Vamos a ver esto con un ejemplo. Lo que voy a hacer es que voy a agarrar la imagen que viene aquí abajito de la Wikipedia, nada más que la voy a abrir en esta otra ventanita, y ahí hay un montón de números, pero le vamos a dar un sentido a todo eso. Entonces voy a ir haciendo como el paso a paso, que nada más es para que lo sigamos. Entonces la llamada inicial del método para Minimax debería ser esta, ¿sale? Entonces nada más que en profundidad le vamos a cambiar a profundidad 4 y en Maximizing Player vamos a ponerle verdadero porque es justo lo que queremos. Y entonces lo que necesitamos hacer es mandarlo a llamar con un parámetro inicial que sería el árbol, ¿no? El nodo inicial del árbol. Ahora esto es lo que voy a hacer. Así debería ser la llamada inicial, ¿lo notan? Entonces yo le paso el árbol y los parámetros adicionales que necesita. Y si vemos el pseudocódigo, lo que nos está diciendo es que no entra el caso de que es profundidad 0 ni el nodo es terminal, pero sí entra en el caso de que estamos maximizando porque esta variable es verdadera. Entonces lo que voy a ir haciendo es asignar esto que le llaman value a cada uno de los valores en los nodos, ¿sale? Entonces ahí va, fíjense en esto. Aquí tengo yo que asignarle, según lo que nos está indicando, menos negativo. Voy a poner acá. Entonces esa era como la llamada inicial. Y tengo que asignar el value, según esto, menos negativo. Y después para cada uno de los hijos tengo que actualizar ese valor según el máximo entre el que ya tengo y una llamada recursiva, ¿no? Y la llamada recursiva sería para este de aquí. Nada más que lo que cambio va a ser que le voy a poner profundidad menos 1 y ahora ya no quiero maximizar, ahora quiero minimizar. Entonces ahí está, pero en el stack se queda el valor value como menos infinito, ¿no? Entonces hay que esperar hasta que se terminen de hacer todas las llamadas para poder conocer el valor final. Si repetimos esto, lo que va a ocurrir es de que Minimax ahora lo tengo que mandar a llamar para el caso de la minimización, que es análogo. Nada más que lo único que tenemos que cambiar aquí sería que el valor va a ser no menos infinito, sino infinito positivo. Entonces sería este valor. Uy, voy a mover esto un momento. Vemos esto y
ponemos este aquí, ¿no? Y luego, ¿qué va a ocurrir? Que tenemos que hacer otra vez las llamadas recursivas para cada uno de los nodos que se desprenden de aquí, ¿no? Los hijos. Entonces yo tendría que mandar a llamar ahora minimax de este nodo de aquí, pero con profundidad 2 para el caso en el que yo quiero maximizar, ¿cierto? Y bueno, esto lo tenemos que seguir haciendo. Entonces, esto es un recorrido BFS, ¿no? Entonces ya no lo voy a ir haciendo como paso por paso. Perdón, era en esta parte. Entonces, la misma idea. Ahora hay que hacer llamada recursiva de minimax para el caso de maximización en este nodo en específico que estoy mostrando aquí, ¿sale? Y así lo vamos a tener que ir haciendo esto como recorrido BFS. Después se va a pasar aquí y después se va a pasar acá. Pero los de aquí ya son casos base, ¿sale? Entonces vamos a poner esto por aquí. Vamos a regresar a esto. Y si yo mando a llamar recursivamente, lo que va a pasar aquí es que entro al caso de la maximización, ¿no? Y entonces eso implica que yo tengo que ponerle value como menos infinito, ¿no? Y se va a hacer una llamada recursiva al BFS de este lado, en donde yo tengo que asignar valor value. Entonces va a ser infinito positivo. Y luego, ya cuando llego al nodo final aquí, está muy interesante porque entonces ahí sí entro en el caso en el que la profundidad es 0, pero también es el caso en el que es un nodo terminal. Y entonces dice que hay que devolver el valor heurístico del nodo. Entonces el valor heurístico que le corresponde a este nodo de aquí, según la Wikipedia, es 10. Entonces le voy a asignar el valor 10. Eso lo que está haciendo es que me va a terminar las llamadas hasta ese momento, pero se quedaron en stack todavía la llamada de este minimax de aquí para el otro hijo de este árbol, ¿no? Entonces falta después asignar cuál va a ser el máximo entre este y este de aquí, básicamente, ¿no? Porque así venía la llamada. Entonces, si yo los comparo, según esto, aquí queremos el valor mínimo, ¿no? Es maximizar en este nivel, minimizar, maximizar, minimizar y maximizar. Entonces, aquí lo que quiero es minimizar. Entonces, el mínimo entre este valor y este valor. Y el mínimo debería ser 10. Entonces lo voy a actualizar. Ahí está, ¿no? Pero la llamada recursiva todavía me pide que haga el mínimo entre este y el minimax de esto de acá. El minimax que le corresponde a esto, según la Wikipedia, debería de ser infinito positivo. Entonces yo le voy a poner más infinito. Y comparo. ¿Cuál es mínimo entre 10 e infinito positivo? Sigue siendo 10. Entonces ese valor ya queda asignado para este nodo. Ahora lo que le sigue sería hacer el comparativo entre, según la llamada del stack de llamadas, este se quedó pendiente con el valor para calcular el máximo entre este y el minimax de esto. Pero el minimax de este nodo ya lo calculamos, es 10. Entonces, ¿cuál es máximo entre 10 y menos infinito? Tiene que ser 10, ¿no? Entonces esto se actualiza a 10. Y luego tengo que sacar el máximo entre este valor y el siguiente minimax, valor minimax del hijo, ¿no? Este queda pendiente, entonces, bueno, no es que quede pendiente, más bien por las reglas que estábamos viendo. Esto se va a asignar como, esto era minimización, entonces entra en este caso. Entonces es infinito positivo. Así, ¿no? Y luego me va a pedir cuál va a ser el mínimo entre este y el minimax de esto. Pero como este es un caso base, aquí ya podemos calcular el valor heurístico. El valor heurístico que le corresponde, según la imagen que estamos viendo, debería ser 5. Entonces aquí le voy a poner 5. Perfecto, eso rompe como el stack de llamadas que se venía haciendo en el recorrido BFS. Entonces ahora sí puedo como regresar, porque venía de la llamada de calcular el mínimo entre infinito y 5.
Entonces yo puedo actualizar esto porque sé que el mínimo entre esos dos es 5. Perfecto. Y este venía a su vez de la llamada de acá para calcular el máximo entre 10 y 5, ¿no? Pero el máximo sigue siendo 10, entonces ese valor se queda así. Y este a su vez venía de pedir cuál era el mínimo entre este valor y el minimax de esto, que ya lo calculamos. Entonces el mínimo entre este y este valor es 10. Entonces lo actualizo a 10. Y pues así me tengo que seguir con los demás. O sea, todo lo que voy a estar siguiendo haciendo es análogo. Es pedir el mínimo entre este y el valor minimax que le corresponde aquí. Pero eso se va a quedar pendiente porque vamos a tener que hacer la llamada con el siguiente, con todos los hijos y luego con todos los hijos y luego ya podemos ir regresando. Entonces esa es la idea. Estamos haciendo recorrido BFS hasta la hoja y luego de regreso lo más posible, ¿no? Entonces, si yo sigo haciendo esto, lo que va a ocurrir es que esto era caso para maximizar, minimizar y otra vez aquí maximizar. Entonces aquí le corresponde el valor menos infinito. Ya me lo voy a seguir un poco más rápido porque después aquí nos va a pedir el valor minimax. Este se convierte en más infinito. Y este es el valor heurístico. El valor heurístico aquí, según la imagen, es menos 10. Entonces, menos 10. Ahí lo tenemos. Y ahora sí, lo echamos hacia arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí nos estábamos pidiendo el mínimo entre este valor y este valor. Entonces yo sé que el mínimo es menos 10. Puedo actualizar. Y después me va a pedir el máximo entre este valor y este valor. Y el máximo es menos 10. Vamos a ponerlo. Ahí está. Y luego me va a pedir el valor mínimo entre 10 y menos 10. Que es menos 10. Por lo tanto, le vamos a poner aquí un menos. Y ya está. Y ahora me va a pedir el valor máximo entre este de aquí y este de acá. Y el valor máximo es menos 10. Entonces hay que actualizar este. Y ya acabamos como la primera parte del árbol, ¿no? Pero todavía tenemos pendientes las llamadas de el máximo entre este y el minimax de este. Entonces vamos a seguirle así. Este le corresponde, según la regla, infinito positivo. Eso es correcto. Estoy en el caso de minimización. Ajá. Entonces sí. Por lo tanto, lo que sigue es que lo vamos a comparar con este, que es menos infinito, este que es más infinito, y este que es valor heurístico. El valor heurístico le corresponde al número 7. Entonces ahora sí, vamos a compararlo. Mínimo entre este valor y este de acá es 7, por lo tanto este se actualiza. Luego queremos el mínimo entre este y el valor heurístico de acá, pero el valor de este es 5. Entonces el mínimo entre este y este, entre 7 y 5, es 5. Luego el valor máximo entre 5 y menos infinito es 5. Luego el valor heurístico aquí sería más infinito, que lo vamos a comparar con su valor heurístico de aquí, que viene siendo menos infinito. Y entonces ahora sí regresamos y preguntamos cuál es el mínimo entre este valor y el heurístico de la hoja, y resulta que es menos infinito. Pero después vamos a preguntar el máximo entre este valor y este de acá, que sigue siendo 5, entonces ya no hay nada que actualizar. Después nos va a pedir el mínimo entre este valor y este valor, que viene siendo 5, entonces actualizamos. Después vamos a preguntar con la llamada que se queda pendiente aquí, entonces este tiene que ser infinito positivo. Eso es verdad. Estoy maximizando. No, es infinito negativo, ¿no? Ahí está.
Aquí sí es infinito positivo. Y aquí viene el valor heurístico. El valor heurístico que le corresponde es menos 7, ¿no? ¿Y cuál es mínimo entre menos 7 y más infinito? Menos 7. Y luego el valor heurístico de esto es menos 5. Y el mínimo entre menos 5 y menos 7 sigue siendo menos 7, entonces ya queda así. Y el máximo entre menos 7 con menos infinito, pues es menos 7. Entonces actualiza. Y el máximo entre menos 7 y 5 sigue siendo... no, este es caso de minimización, ¿no? Entonces, el mínimo entre 5 y 7 es menos 7. Y luego finalmente preguntamos el máximo entre menos 10 y menos 7, que es menos 7. Y se acabaron nuestras llamadas en el stack. Entonces la llamada final del minimax para este nodo, que originalmente tenía profundidad 4, para el caso de maximización, su resultado final es menos 7, ¿no? Y ahí está hecho. Y básicamente lo que nos está diciendo es que este es el recorrido en el árbol hasta aquí, así, que corresponde al camino de todas las posibilidades que está minimizando pérdidas y maximizando ganancias. Ahí está, ese es el ejemplo. Entonces quizá en este momento se están preguntando, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Otelo? ¿Y cómo le hacemos para implementar este comportamiento? ¿Y qué significa ese menos 7? ¿O qué vamos a hacer, ¿no?, al respecto con la implementación en el laboratorio? Bueno, la idea es de que cada uno de estos nodos que está apareciendo aquí en realidad es la representación del tablero de Otelo en un momento dado, en un turno. O sea, esto podría ser el primer turno, por ejemplo. Supongamos que en este turno de aquí sería el segundo turno, en donde va a jugar nuestro agente, que juega de manera automática. Entonces el agente va a querer maximizar, ¿no?, su puntaje. Mientras que en el siguiente turno vamos a tener el usuario humano, el jugador humano va a poder hacer esta jugada o esta jugada, ¿no?, en la representación de un tablero. Si eligiéramos ese camino, pues después el jugador, el agente automático va a poder hacer esta jugada o esta jugada, etcétera, etcétera. O sea, si ustedes vieron el documental de AlphaGo que se les dejó de tarea, esto tiene mucho sentido porque lo que estamos viendo aquí es un árbol que se está expandiendo en todas las posibilidades. Entonces se está viendo a futuro cuáles son todas las jugadas que puede hacer. Desafortunadamente no podemos expandir todas las jugadas posibles porque se nos acabaría el espacio en memoria. Entonces, si estamos limitados, lo mejor que podemos hacer es recortar el árbol, ¿no?, para tener una visión significativa, ¿no? Entonces, en teoría, si pudiéramos alcanzar mayor profundidad del árbol, estaríamos alcanzando a ver la mayor parte de todo el juego posible y de todas las opciones que tenemos. Pero como no es posible, nos tenemos que restringir hasta cierta profundidad. Ciertamente, si usamos una profundidad pequeña, como nivel 2 o profundidad 3, el algoritmo Minimax funciona muy rápido, ¿no? El problema es que no va a ser tan certero, porque probablemente si revisamos más jugadas a futuro, si expandimos la profundidad del árbol, nos vamos a dar cuenta de que jugadas que parecen ser muy buenas resultan no ser tan buenas. Y hay un ejemplo muy claro aquí, porque este número 10 pudo haber sido como una muy buena opción, ¿no? Pero en realidad, en comparación con este menos 7, al final aquí queremos el valor máximo. Si solo consideramos hasta este nivel, entonces es muy probable que este 10 hubiera ganado, ¿no? Pero no es el caso. O sea, en realidad cuando nosotros expandimos más y más, es probable que el camino más óptimo tal vez no haya sido por aquí, tal vez hubiera sido hacia acá, ¿no? Pero no lo sabemos, y eso es porque estamos limitados en memoria, ¿no? Pero hasta donde nosotros podamos hacer el chequeo, es hasta donde vamos a poder hacer nuestra mejor jugada y nuestra mejor suposición de qué es lo mejor según Minimax, ¿no? Entonces,
algo que tenemos que tomar en consideración es que cómo sacamos estos valores de aquí, ¿no? Porque yo los estaba retomando de la imagen que vienen aquí, y es a lo que le llama el pseudocódigo como valor heurístico del nodo. Entonces ese valor heurístico, que yo lo voy a poner H, o sea, H de un tablero de Otelo, tiene que ser igual a un número, ¿no? Tiene que ser la representación de algo numérico. Y en teoría se supone que ese algo numérico debe significar, debe ser suficientemente significativo para que nos dé la representación del tablero de qué tan bueno o qué tan malo estamos según el turno, ¿no? Entonces, si mi heurística de un tablero me está dando más 10, ¿eso qué interpretación puede tener? Bueno, probablemente significa que en el tablero mis fichas tengo 15 y el contrincante tiene 5 fichas, ¿no? Entonces yo hago una resta entre mis fichas y le resto las del oponente, y eso me deja un número, ¿no? Y es lo que estoy poniendo aquí, más 10. Ahora, según las reglas de Otelo, entre más fichas tengas tú, vas ganando, ¿no? Entonces, puede pasar que yo le haga el caso contrario. O sea, que a lo mejor yo solo tengo 5 fichas, mientras que el oponente tiene 10 fichas. Entonces, si yo hago esa resta, lo que va a pasar es que esto me va a dar un... bueno, le cambié los números, pero esto me daría un menos 5, ¿cierto? Le resto esto a esto. Entonces, implicaría que yo estoy aquí perdiendo el juego, según estas consideraciones, ¿no? En comparación con el caso anterior. Entonces, esa es mi interpretación de lo que yo me estoy refiriendo como heurística de un tablero en algún momento, ¿sale? Entonces, aquí lo voy a cambiar por... número de... mis fichas, restándole el número de fichas del contrincante, ¿no? Así. Ese es mi valor heurístico propuesto, y el que nos puede llegar a servir porque nos da una buena impresión contando fichas de cuál es la situación del tablero. Entonces, en mi turno, probablemente este número salga negativo, implicaría que voy perdiendo. Probablemente salga positivo, da la impresión de que voy ganando. Si es 0 es porque tenemos la misma cantidad de fichas, y entre más alto sea el valor, significa que llevo mayor ventaja o mayor desventaja, según sea el caso. Entonces, ¿esto cómo se tiene que implementar en el ambiente de processing o en el ambiente en el que estén trabajando ya a nivel del código? Bueno, lo que vamos a necesitar como insumos va a ser tener una implementación de la estructura de datos de árbol, ¿no? Eso es necesario porque lo vamos a tener que trabajar, es lo que aquí le llaman nodo inicial de un árbol. Y vamos a necesitar tener la función heurística implementada, que ya vimos que puede ser tan simple como esto, o le pueden hacer una modificación para otras consideraciones, eso lo veremos después, pero aquí tenemos la función heurística. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos poder generar el árbol inicial, este de aquí. O sea, ¿cómo generamos este árbol de acá? Bueno, porque tenemos que crear primero el nodo inicial, o sea, podemos tener un tablero inicial y de él debemos de poder saber cuántas jugadas posibles tenemos, que serían, en este caso, son 2 posibles jugadas. Si fueran 3 jugadas, lo que tendríamos sería algo similar a esto. Sería como ponerle aquí un caso más, y como si yo le dibujara aquí una opción más, ¿cierto? Entonces eso me está indicando que yo en un turno dado, o el del contrincante, puede hacer 3 movimientos en ese momento, ¿no?
Si yo siguiera por este camino, lo que me está indicando es que después, en el siguiente turno, para el otro jugador, puede hacer dos posibles movimientos, dos posibles colocaciones de fichas en el tablero, ¿no? Entonces tenemos que poder saber cuáles jugadas son válidas en un turno, y eso es algo que ya se les dejó de tarea, y varios equipos ya lo trabajaron y ya lo revisamos y vimos que era posible hacerlo, ¿no? Entonces necesitamos eso primero para empezar a generar los árboles. Básicamente es tener un tablero inicial, ver cuáles jugadas son posibles y generar copias del tablero según suponiendo que colocáramos la ficha en ese espacio que estamos eligiendo, ¿no? Y recursivamente así lo vamos a seguir haciendo. Para este caso tendríamos que revisar qué otras jugadas hay. Aquí estamos suponiendo que solo hay 2 posibles jugadas, pero en escenarios realistas podemos tener 4, 5, 6 posibles jugadas. Entonces este árbol se expande mucho más en cuanto a lo ancho, ¿no?, que puede llegar a tener. Y en cuanto a la altura va a depender mucho de qué tanto se va a poder expandir el árbol, ¿no? Entonces a veces pasa que esto depende mucho de qué tanta memoria tengamos disponible. Si estamos usando Java, es la capacidad máxima de la máquina virtual, ¿no? Entonces ahí es mucho de estar experimentando. Ustedes vean hasta qué altura pueden generar el árbol, ¿no? Empiecen por generar un árbol de altura 1 o 2 y de allí vayan saltando a altura 3, 4, 5 hasta donde se los permita. Van a notar que en algún momento su máquina se va a empezar a tardar mucho en generarlo, ¿no? Entonces eso ya es un indicio de que ya están llegando al límite de memoria disponible. Si somos capaces de generar ese árbol, que es el parámetro inicial de Minimax, y ya sabemos a qué profundidad, que idealmente esa profundidad debe de coincidir con la profundidad del propio árbol creado. O sea, podrían tener un árbol más grande o más chico y una profundidad para Minimax diferente, pero la verdad es que no tendría mucho sentido, porque entonces ¿para qué creamos un árbol de cierto tamaño si vamos a ocupar menos o queremos abarcar más y no lo tenemos disponible? Entonces comúnmente esa profundidad del árbol construido con el deseado para el Minimax va a coincidir y va a ser el mismo, ¿sale? Y bueno, pues como esta función se va a ocupar para el agente que va a jugar de manera automática, pues aquí normalmente vamos a mandarlo a llamar con el caso en el que queremos maximizar, ¿no? Idealmente, esa es la intención. Entonces, pues ¿qué es lo que falta o faltaría en este escenario para poderlo implementar? Bueno, que este pseudocódigo literalmente lo implementemos, ¿no?, en código de Java o en código de Python o en el ambiente que ustedes estén trabajando, en su lenguaje de programación que hayan definido como equipo. Y una vez que lo hagan, recuerden que el resultado final, como en este ejemplo que vimos, sería un -7, ¿no? Entonces ustedes tienen que darle la interpretación a ese número -7. La interpretación de ese -7 significa que vienen de este camino que yo tengo aquí marcado. Significa que tienen que elegir la opción o el espacio, la coordenada en la casilla del tablero tal que te mande a este nuevo tablero, ¿no? Entonces eso ustedes lo pudieron hacer porque lo calcularon previamente. Entonces ya nada más tienen que hacer la distinción de, bueno, si yo quiero el -7, yo sé que tengo que jugar en el espacio, colocar la ficha que me lleva de este tablero a este tablero, ¿no? Entonces, si ustedes son capaces, esa es la interpretación del -7, saber que esta jugada me lleva a esta, ¿no? Y una vez que son capaces de eso, pues al final el agente, después de todo esto que revisamos, va a colocar la ficha en el espacio que le corresponde aquí y termina su turno. En este momento, lo que sería la minimización es el turno de ustedes como jugadores humanos, ¿no?, o de quien lo esté jugando, del usuario. Entonces el usuario va a tener 2, 3 o más posibles jugadas, pero pues ya en algún momento dado después se va a repetir el Minimax para el agente y va a tener que se va a tener que repetir lo mismo. Van a tener que calcular el árbol, que podría ser este de aquí,
Probablemente le van a tener que aumentar la profundidad y van a volver a llamar Minimax para generar todo este ejercicio que hicimos otra vez, ¿no? Entonces la ventaja de las computadoras es de que toda esta explicación y ejemplo que vimos lo van a hacer mucho más rápido, ¿no? Que uno mismo. Yo me tardé muchísimo en explicarlo, varios minutos, pero bueno, ya una vez programado va a salir rapidísimo, ¿no? Y esa es la intención. Entonces, eso es lo que tenemos que enfrentar de aquí en adelante, porque su proyecto se tiene que entregar para fin de mes, que ya no nos queda tanto tiempo, un poco más de una semana. Entonces, eso es el compromiso que tenemos que hacer nosotros, apoyándolos a la distancia, pero ustedes que empiecen a programar y empiecen a experimentar con esto para que su proyecto quede listo, ¿sale? Entonces, de momento, esta es la explicación general de lo que se tiene que hacer. O sea, ya vimos las consideraciones, ya vimos qué significa cada uno de estos números, cómo se crea el árbol, qué es la función o la heurística del valor de un nodo, y básicamente eso es lo que hay que estar haciendo y hay que estar trabajando de ahora en adelante.